Yo voy a ser sincero, yo creo que vivimos en un país donde todavía no hemos superado la guerra civil, para empezar. Pero por una razón muy sencilla, y es porque está prohibido hablar de ella. En el momento que esto le llaman reabrir las heridas. Y entonces hubo una generación que tuvo claro que había dos Españas. Entonces, a ver si algún día confraternizaban. Alguien abrió una brecha todavía mayor, en los años 30, y luego se creó un mito con la muerte de Franco, que era que con Franco el 20 de noviembre de 1975 se habían muerto 40 millones de españoles también. Porque yo nunca he dicho estas cosas, como alguna vez las he contado, desde el rencor. Yo, en mi familia todo el mundo estaba con el régimen. Mi padre había hecho la guerra con Franco y el único que era un tío, un hermano suyo, estaba en Argentina, o sea que allí en mi entorno no había nadie que perteneciera a la contestación y a la resistencia. Entonces, lo que vi es que, claro, esto no es gratis. España fue el único país donde el fascismo venció y además se quedó 40 años, porque en Italia acabó palmando, en los nazis ya sabemos lo que pasó con ellos, y luego encima vinieron las tropas que liberaron, y entonces, bueno, pues aquí se hizo una especie de convenio, pero a nosotros nos dejaron solos, y nos dejaron solos con una dictadura que entonces, ahora ya no se debe decir así, pero que estaban muy orgullosos de llamarse a sí mismos fascistas y de ser aliados de Hitler, y de etcétera, etcétera. Y que incluso durante muchos años después se seguía hablando muy bien de ellos. Yo pertenezco a una generación donde los alemanes en los tebeos eran los buenos. Metían, eso sí, también de buenos, para que no fuera tan descarado, metían a los japoneses, los metían de malos, que eran los aliados. Le llaman cochinas ratas amarillas. Sí. Y entonces el sargento gorila y tal les daba caña. A los japoneses, a los alemanes no. Siempre salían los alemanes, eran una cosa nostálgica. Yo me he criado en esa España. Bueno, entonces, claro, eso tuvo una consecuencia. Fueron 40 años de un páramo intelectual. Quiero decir, yo recuerdo que a mí un amigo me dejó el libro de Cortázar de Rayuela que lo habían comprado en Sudamérica. Es decir, es muy difícil contar a la gente de ahora cuál era la situación en la que se vivía aquí. ¿Por qué cuento esto? Porque claro, se muere Franco, hay unas colas terribles y lo tuvieron que enterrar porque si no todavía quedaría gente haciendo cola. Es que ahora parece que era un friki que no sé, que habitaba por allí y que... Entonces, la resistencia que fue realmente heroica, aquí en este país, el porcentaje era mínimo, mínimo. Gente que daba la cara porque, entre otras cosas, te jugaban la vida. O sea, no era una cuestión ideológica. Aquí la gente se jugaba la vida. Y, desde luego, no solamente la vida en el sentido físico, sino la otra también. O sea, los estudiantes que se manifestaban, si les trincaban en una manifestación, les podían expedientar y ya no podían no solamente seguir estudiando, sino que es que para sacarte el pasaporte y salir de este país, ya se habla mucho de Cuba, de tal, pues para sacarte el pasaporte necesitabas una cosa que se llamaba el certificado de buena conducta. El certificado de buena, por supuesto el certificado de penales. Si habías estado en el talego ya no podías ser ni funcionario, ni dar clases, ni sacarte una serie de documentos fundamentales para vivir. Pero es que además te tenías que sacar el certificado de buena conducta. Vivíamos en una España donde los ciudadanos, esto parece cachondeo, pero es verdad, no podían tener la llave del portal de su vivienda. Entonces había una figura que se llamaban los serenos. Yo es que estoy viendo gente que casi es de mi edad, pero bueno, hacemos no como... no había serenos en Canarias. ¿Aquí en Canarias no? No es conocida la figura del sereno. Bueno, pues como él ya había dicho todo muy bien, yo estoy hablando de la serie Cuéntame. Entonces... vengo a dar fe de que lo que cuentan ahí, lo que es el decorado, era cierto. Pues entonces se lo voy a contar porque era una figura muy interesante. Los serenos eran unos señores que tenían las llaves de los portales de las viviendas. Entonces tú llegabas de una cena, o de cachondeo, o de lo que fuera, y entonces tenías que despertar a todo el barrio. Porque te plantabas en la puerta de tu casa y tenías que decir ¡Sereno! ¡Sereno! Y llamar al sereno, que había... No es que tuvieras un sereno para tu portal, es que tenía varias manzanas, y entonces tenías que ponerte a dar voces hasta que aparecía el señor para poder entrar en tu casa. Con lo cual todo el barrio se enteraba y tal. Los policías iban a estos señores. Cuento esto como una anécdota para que veáis hasta dónde llegaba el nivel de estupidez del control.
Entonces, claro, cuando tenías que sacarte el certificado de buena conducta, el policía de la comisaría de tu barrio se iba por el barrio y preguntaba al portero si había, pero desde luego al sereno. El sereno el que sabía a qué hora llegabas, en qué estado llegabas y tal. Para lo cual, yo que durante una época me hice de la tuna y tocaba machacaba a los turistas en la zona de los Austrias de Madrid, que todo el mundo te daban enseguida el dinero para que te fueras. Era un tipo de extorsión, como tú decías, pero en este caso era extranjeros, era menos grave. Los chinos por lo menos están aquí, aunque sean chinos que son extranjeros, pero se quedan. No, estos venían de paso y entonces decían, tenga usted, machesi, queremos cenar aquí, vivir tranquilos, tal. Ah, seguimos tocando, ¿eh? No, toma más. Entonces, lo que sí que tenía yo era una colección de puros espectacular que le iba dosificando y yo con el sereno no tenía ningún problema y pasé por la vida como un ciudadano ejemplar. Nunca lo fui. Pero que, quiero decir, esta era nuestra España. Entonces ahora se muere Franco y toda esa gente, con muy buena voluntad, supongo, muchos de ellos, quisieron ser demócratas. Pero eso no sale así de la noche a la mañana. Quiero decir, cuando yo llegué a la Facultad de Medicina, en el año 72, había habido una huelga que no había habido exámenes en todo el año. Entonces, cuando yo entro en la facultad, que yo entonces no había oído lo que era el comunismo y tal, tenía una referencia, sabía que mataba niños, pero poco más. Entonces yo llego a la facultad y me encuentro con una fila de policías con ametralladoras, y dije, coño, pero claro, tuve una revelación, el enemigo. Digo esto porque luego, ahora, leyendo la memoria de Aznar, que son muy ilustrativas, decía, fui un par de veces por la facultad y cuando vi que solo querían montar lío, no volví. Claro, para Aznar, la gente que decía, ¿y estos de las ametralladoras qué hacen aquí? Por supuesto, eran seres subversivos pagados por Moscú. Pero yo me hice esa pregunta sin más y dije, coño, entonces a partir de ahí ya me fui enterando del mundo en el que vivía. Entonces, lo que quiero decir es que esta luz, que era tan evidente, que te mostraba el camino de la honradez, sin más, y de la honestidad, también la seguía viendo un porcentaje muy pequeño. Ante mi estupor, yo veía que con los compañeros decía, oye, pero esto y tal, tú no te metas en nada y no tendrás problema. Digo, no, si yo no me meto, pero es una putada, ¿no? Entonces, nadie quería llegar a conclusiones. Entonces, yo he vivido en ese mundo, por suerte no demasiado, pero yo tenía 20 años cuando Franco se murió y no se murió del todo, fue un poco como Walt Disney, lo tuvieron congelado. Porque ahora se habla de la transición como una etapa modélica, pero no lo fue. Lo tuvieron congelado. Entonces, de alguna manera, esto se quedó. Aquí hay una sociología del fascismo 40 años. Eso no se lo quita uno así diciendo, la caspa aquí con un cepillo. No, estaba muy incrustada. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es muy difícil entender la situación actual si no entendemos de dónde venimos y quiénes somos. Somos un pueblo efectivamente valiente porque hay que decir que yo creo que la Guerra Civil Española es el único golpe de Estado que ha tardado 3 años en consumarse de toda la historia, porque estábamos solos y teníamos además de aliado al enemigo más fuerte, que entonces era el ejército alemán. Es decir, esta guerra estaba perdida desde antes de empezar. Europa nos dejó en la estacada y nadie quiso saber absolutamente nada. Bueno, hicieron algo peor, aplicaron la ley, que era un bloqueo a España. Mientras ellos aplicaban la ley, resulta que Hitler hacía lo que le daba la gana porque allí no había huevos de decirle nada a Hitler. De hecho, hasta Stalin pactó con él. Entonces, aquí se quedaron. Entonces, cuando llega la democracia, es una democracia, en primer lugar, tutelada. Porque es la única vez en la historia de la humanidad donde la democracia, entre otros, la escriben los que no tenían que haberlo hecho, estaban allí. Quiere decir que cuando se hace una constitución en Alemania, a los nazis no los llamaron, por alguna razón que a mí se me escapa. Pero esto ha ocurrido en todos los sitios. En Italia tampoco llamaron a los fascistas. Pero cuando se hizo la Constitución en España, había padres de la democracia que eran ministros de Franco. Entonces, claro, hubo una continuidad. ¿Por qué? Porque esa Constitución se escribió tutelada por el ejército. La transición consistió en cómo salimos de esta sin que den otro golpe de Estado. Dieron varios, unos que no llegaron a consumarse, uno que fue frustrado, pero es que el ejército estaba todo el rato. Me dicen aquí que uno de los llenos que han tenido, después de este que es mucho más ilustre, fue el de Santiago Carrillo. Pues yo recuerdo que la simple legalización del Partido Comunista provocó la dimisión de algún ministro, entre otros creo que fue Pitada Veiga, que era entonces ministro de Marina, y otros que se negaban a darle la mano, etcétera, etcétera. Es decir, todavía estábamos en una transición que era muy tutelada. Y esto ha seguido, ha seguido. Es decir, aquí estamos, hemos sido también gobernados,
por un señor que, bueno, que ellos practican las reglas del juego, hasta cierto punto. Pero resulta que, bueno, yo creo que se han cansado de dar explicaciones y directamente, primero, no las dan. Entonces ya no convocan ruedas de prensa, no hacen declaraciones, se van al fútbol con un puro y si tienen que decir algo dicen lo primero que se les pasa por la cabeza. O sea, por ejemplo, el señor Rajoy pues le dicen, oiga, salga usted que tenemos un follón. Resulta que nos han dado aquí una serie de millones a los bancos, la gente no sabe si estamos en un corralito. Pero ¿cómo me metéis en este lío? Que estos son los inconvenientes de la democracia. El hombre que está con su puro y su avión, vais al fútbol y van y le dicen que tienen que salvar a los españoles. Pero es que es usted el presidente de la nación y a mí que me cuenta. Si el presidente de la nación no puede ir al fútbol, ¿quién coño puede ir al fútbol en este país? Esto es el caos y la anarquía. Entonces, al final tiene que salir. Y como tiene que salir apresurado, dice, primero, que esto ni es un rescate ni nada, que es un préstamo a la banca que era falso. Y segundo, que no solo no le han impuesto condiciones, sino que es él el que ha puesto de rodillas a Europa. Y entonces se va al fútbol tan tranquilo. Claro, esto provoca un lío en Europa, porque en Europa tienen la costumbre de decir la verdad, aunque sea chunga, pero en declaraciones oficiales. Entre otras cosas, por ejemplo, en el Parlamento británico hay una, no sé si es una ley escrita, pero me lo contó un periodista de la BBC que me decía que si uno miente en sede parlamentaria, y esto es muy fácil de ver, porque luego aquí nos podemos tirar 6 meses buscando la verdad. Pero decía, si miente en sede parlamentaria, no le dejan entrar en el Parlamento. Dije, coño, es que aquí... Es que no les daría tiempo a jurar el cargo. O sea, entonces... Claro, este hombre estaba recién llegado y no entendía nada. Decía, pero entonces aquí, digo, no, aquí en el Parlamento, porque me contaba que allí, pues los laboristas de repente se levantan y a su jefe le montan un pollo espectacular. Dicen, pero mucho más gordo que el otro. Y siempre arrancan sus intervenciones diciendo, en nombre de mis votantes me voy a cagar en tus muertos. ¿Por qué? Pues además a él le va el cargo en ello. La gente le vota para que le represente. Esto aquí funciona de otra manera, estos son como club de fútbol. Entonces yo le decía, no. El hombre llevaba poco tiempo. Me estaba haciendo una entrevista y le acabé dando una lección de historia desde un punto de vista que es el que yo tengo, que es desde el desprecio absoluto. Entonces, le contaba, digo, no, aquí puedes mentir, pero solo tienes la única posibilidad, la única forma de abrirte la puerta hacia la vida civil y abandonar la política es llevarle la contraria a tu jefe. O sea, tú puedes ser un delincuente, tú puedes ser lo que te dé la gana. Y cuando digo estas cosas, por eso aprovecho para vender mi libro, soy como Santiago Segura, que el libro constantemente me dicen, no estamos locos. O sea, como hay una canción muy famosa que es no estamos locos, sabemos lo que queremos. Me dicen, o sea, que sabemos lo que queremos. No. Lo que quiere decir este libro es que yo he sido constantemente, la fama me salva de muchas cosas, como a Dalí, que tenía que estar encerrado, pero como era artista, pues podía... me contaron una vez, una época, creyó que era Caracol. Pues bueno... Esto en la familia de un trabajador de la construcción supone el ingreso en la unidad de agudos. A los artistas se nos permite este tipo de extravagancias. Pero sí que todo el mundo, cuando hablo de esto, siempre me miran como un loco o un paranoico. Y yo es que lo que digo, perdona, voy a beber agua, yo creo que es muy sensato. Muchas gracias. Dejadme un poco más porque si no, no sé ni dónde voy. Yo creo que es muy sensato. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a este señor no entendía absolutamente nada el inglés. Yo le dije, claro, no entiendes nada porque tú no te has enterado de esto otro. Dijo, claro. Digo, sí. Pero eso no se acabó. Digo, no, claro. ¿Cómo vas a matar? ¿Cómo vas a fusilar a 40 millones de españoles? ¿Cómo vas a declarar 40 millones de españoles del régimen ilegales? Que la mayoría eran simplemente conservadores. Gente que es de lo que hay. Como mi madre, que cada vez que veía cosas raras, una huelga, pues compraba garbanzos, esto era muy común, y llenaba la despensa de alimentos. Vivía todavía en ese estado de cosas que decía, bueno, entonces la gente era de eso, la gente lo que quería era paz, que no hubiera líos, fundamentalmente que no hubiera líos. Pero claro, ya hemos pasado ese periodo. Los políticos se están cansando de dar explicaciones, porque ellos no están aquí para eso. Ellos han venido a por las joyas de la corona. Y entonces esto parece que resulta duro de creer. Dices, ¿cómo esto? ¿Cómo? Sí. Estos señores se montó un estado que llamaron Estado del Bienestar, que por cierto esto lo montaron los conservadores británicos. Viendo la fuerza que tenían la gente del este y que el Partido Comunista crecía, decían, coño, después de la guerra, después de esta gente que ha dado sus hijos, su sangre, y han sido unos actos heroicos, tremendos y colectivos, si ahora les metemos caña y les tenemos en la indigencia como les hemos tenido toda la vida, sin educación y sin sanidad, igual se rebelan, porque tienen un ejemplo por ahí. Entonces se creó esto que llamamos el Estado de Bienestar. Y aquí dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa parecida también, venga, vamos a llevarnos bien. Pero claro, estos señores han llegado a una conclusión,
de por qué les estamos dando educación y sanidad a esto. ¿Esto cómo es?